Siempre me he considerado una persona práctica, de esas que no se complican con preguntas existenciales. Mi vida en Madrid transcurría de manera tranquila, con sus altibajos normales. No soy especialmente religioso, pero tampoco me considero ateo. Era, como se dice aquí, alguien a medio gas. Pero lo que viví hace unos meses lo cambió todo. Lo que os voy a contar no es algo fácil de procesar ni de explicar, pero siento que si estáis aquí escuchándome, es porque algo os trajo hasta este momento, y eso no es casualidad. Todo comenzó una tarde normal. Había salido del trabajo y, como de costumbre, me detuve en una cafetería en la Gran Vía. No entraré en detalles, porque lo importante no es el cómo acabé en una cama de hospital, sino lo que ocurrió después. Recuerdo vagamente las luces blancas del techo, las voces apuradas de médicos y enfermeras, y luego nada. Era como si alguien hubiera desconectado el mundo a mi alrededor. Pero lo que vino después fue algo que jamás olvidaré. De repente me encontré en un lugar que no era ni oscuro ni luminoso, pero estaba lleno de una calma indescriptible. Sentía que flotaba, que mi cuerpo no tenía peso. Miré a mi alrededor, pero no había paredes, ni techo, ni suelo, solo una especie de neblina suave que me envolvía. Al principio pensé que estaba soñando, pero todo era tan real que descarté esa idea rápidamente. Mientras me preguntaba qué estaba pasando, una luz apareció a lo lejos. Era una luz cálida, que no lastimaba los ojos, pero que tenía algo especial. Me sentí atraído hacia ella, como si fuera un imán. Cada paso que daba hacia esa luz me llenaba de una paz que jamás había experimentado. Pero entonces algo inesperado sucedió. Frente a mí comenzaron a aparecer imágenes de mi vida, como si alguien hubiera rebobinado una película y la estuviera proyectando delante de mis ojos. Vi momentos que hacía años no recordaba, algunos buenos, otros no tanto. Pero lo más curioso fue que no solo veía lo que había pasado, sino que también sentía las emociones de esas situaciones, como si las estuviera viviendo de nuevo. Vi a mi madre abrazándome cuando era niño, las discusiones tontas con mis hermanos, los días en que me sentí solo pero fingí estar bien. Todo estaba ahí al desnudo. Entonces, en medio de esas imágenes, apareció una figura. No era como las que solemos imaginar en pinturas o esculturas, pero supe al instante que era Jesús. No puedo explicar cómo lo supe, simplemente lo sentí. Su presencia era imponente pero al mismo tiempo increíblemente reconfortante. Me miró con una profundidad que nunca había sentido. Era como si sus ojos vieran todo de mí, lo bueno, lo malo, lo que escondo incluso de mí mismo, pero en vez de juzgarme, lo único que sentí fue amor, un amor tan puro que me rompió por dentro. Jesús no habló con palabras, pero me transmitió un mensaje claro. Me dijo que aún no era mi tiempo, que debía regresar, pero antes de que pudiera protestar o siquiera reaccionar, me mostró algo que cambió mi perspectiva para siempre. De repente todo a mi alrededor cambió. La neblina desapareció y me encontré en lo que parecía ser una gigantesca ciudad de luz. Había personas por todas partes, pero no como las conocemos aquí. Eran figuras que irradiaban una energía brillante. Algunas parecían estar reunidas, abrazándose, riendo. Otras caminaban en paz, como si estuvieran disfrutando de una tranquilidad que no existe en este mundo. Sentí una conexión con todo lo que veía, como si formara parte de un todo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Jesús me mostró entonces tres cosas fundamentales. Me dijo que para vivir plenamente y alcanzar la salvación, había tres actitudes que todo cristiano debía adoptar. La primera era amar incondicionalmente, sin límites, sin condiciones, sin excusas. Vi cómo el amor, incluso en los gestos más pequeños, tenía un impacto gigantesco. Vi a una mujer en Sevilla que ayudaba a un anciano a cruzar la calle. Ese simple acto de bondad iluminaba su entorno como una chispa que encendía otras luces. Jesús me mostró cómo al amar, conectamos con lo divino que hay en nosotros y en los demás. La segunda era perdonar de corazón, porque el rencor es como una cadena que nos ata al sufrimiento. Vi a personas cargando con el peso del odio y el resentimiento, como si llevaran mochilas llenas de piedras. Jesús me mostró cómo el perdón libera, no solo a quien lo recibe, sino sobre todo a quien lo otorga.
No es fácil, lo sé, pero es necesario para encontrar paz en esta vida y en la siguiente. La tercera actitud era confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Vi cómo muchas personas se pierden tratando de controlar todo en sus vidas, olvidando que no estamos solos, que hay un plan más grande del que somos parte. Jesús me hizo entender que al soltar el miedo y la necesidad de controlar, encontramos una libertad y una paz que nunca podríamos imaginar. Después de mostrarme todo esto, Jesús me dijo que debía regresar, que mi misión no había terminado. Me desperté de golpe en el hospital, con los médicos mirándome como si hubieran presenciado un milagro. Desde aquel día, mi vida cambió por completo. Ya no veo las cosas de la misma manera. Cada día intento amar más, perdonar más y confiar más, porque sé que esas son las llaves para vivir una vida plena. Desde que desperté en aquel hospital, mi perspectiva de la vida cambió por completo. Lo primero que hice al salir de allí fue buscar reconciliarme con las personas de mi vida con quienes había perdido el contacto por tonterías, por orgullo o simplemente por dejadez. Llamé a mi hermano, con quien no hablaba desde hacía más de 10 años, y le pedí perdón. Fue una conversación llena de lágrimas, pero también de alivio. Nos dimos cuenta de que el tiempo perdido no volvería, pero aún teníamos el presente para reconstruir nuestra relación. Ese fue solo el primer paso de muchos. Comencé a vivir con una gratitud que antes nunca había sentido. Cada amanecer, cada taza de café en mi balcón, cada charla con un amigo, todo adquirió un significado especial. Me propuse ver la belleza en lo cotidiano, en lo pequeño, porque entendí que esas cosas simples son las que realmente llenan el alma. Incluso en mi trabajo, donde antes solo veía estrés y monotonía, encontré oportunidades para conectar con los demás y mostrar amabilidad. Ya no era el hombre apático y distante que solía ser, ahora intentaba llevar esa luz que experimenté a todos los que me rodeaban. También sentí una necesidad profunda de ayudar a los demás. Empecé a colaborar como voluntario en una parroquia del barrio, organizando colectas de alimentos para familias necesitadas. Antes ni siquiera me habría planteado hacer algo así, pero ahora entendía que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Cada sonrisa que veía en las personas a las que ayudábamos me recordaba lo que Jesús me mostró, que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un impacto más grande del que podemos imaginar. Finalmente dediqué tiempo a profundizar en mi fe, algo que había dejado de lado durante años. Volví a la iglesia no por obligación, sino porque sentía una conexión real, como si fuera un hogar espiritual. Me uní a un grupo de oración, donde comparto mi historia y escucho las de otros. A veces me invitan a dar charlas sobre mi experiencia, y aunque al principio me costaba abrirme, entendí que ese era parte del propósito por el cual volví. Cada vez que alguien me dice que mis palabras les dieron esperanza, siento que estoy cumpliendo con lo que Jesús me pidió, ser un testigo de su amor y compartir ese mensaje con los demás.